Shalom, Masejet Brajot, la página Samech Gimel Amud Bet. Estamos en la línea 12, donde están los dos puntos. Dice la Braita Tanu Rabbanan Shenichnesu Raboteinu la Kerem Beyavne. Es decir, estamos hablando de la época después del Jurban del Bait Sheni, cuando todos los Talmidei Jajamim pasaron hacia Yavne, los grandes Doleador se fueron a Yavne y formaron allá la yeshiva. Y entonces cuando entraron al Kerem Beyavne, la yeshiva era llamada Kerem, un viñedo, porque el viñedo está planteado de forma de líneas una detrás de la otra, y así ellos se sentaban una línea detrás de la otra. Entonces por eso lo llamaban Kerem. Y cuenta la Braita que cuando entraron, la primera cosa que hicieron cuando entraron al Kerem Beyavne, Ayushama Rabbi Yuda ve Rabbi Yossi ve Rabbi Nehemia ve Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Aglili, Patchu kulam bechvod achsania vedarshu. Todos los grandes rabinos que llegaron allá, los más grandes, empezaron primero hablando de cosas de Torah que tienen que hablar del mérito de achsania, que es decir, personas, gente que tiene huéspedes en su casa. La razón de eso es como ahora la yeshiva va a estar en Yavne y muchos Talmidei Jajamim van a llegar allá. Querían los Doleador que la gente hospedara a los Talmidei Jajamim y se preocupe de todas sus necesidades. Entonces empezaron hablando primero de la importancia de Achsania, de tener huéspedes, y también de la importancia de la Torah y de los Talmidei Jajamim para que la gente quiera adoptarlos. Cuenta la Braita, Patach Rabbi Yuda Rosh Amedabrim Bechol Makom Bechvod Torah Vedarash. El primero que habló fue Rabbi Yuda, que él era el primero que siempre hablaba en cada lugar. Era el Rosh Medabrim, el primero de hablar, y empezó hablando de Kvod Torah, ve Darash, el pasuk que dice, Umoshe ikach et haoel venatalo michutz lamachane. Cuando después de hacer el pecado de becerra de oro, Moshe Rabenu cogió su carpa y la puso fuera del mahané. Y dice la Biblia de la Drasha, ve'alot dvarim kal vachomer, uma aron Hashem shelo meruchak el 12,000, amra Torah vayakol mevakesh Hashem yetzel oel moed. תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה. Dice Rabbi Yuda, ¿cuánto era el tamaño del campamento de Am Israel? 12,000. Entonces, la persona que quería preguntarle una cosa de Alajá, Moshe Rabbeinu, que se salió afuera, lo máximo que él tiene que caminar son 12,000. Y de todos modos, el pasuk lo llama Kol Mevakesh Hashem, que si el que camina ese camino para preguntar algo de Torah, ya es llamado Mevakesh Hashem, una persona que está buscando al Kadosh Baruj Hu. Entonces dice Rabbi Yuda con más razón y más razón que los Talmidei Jajamim que van de ciudad a ciudad y de país a país para aprender Torah, que son llamados Mevakesh Hashem. Otro drasha, Vedaiber Hashem el Moshe, Panim el Panim. Dice el pasuk que el Kadosh Baruj Hu habló con Moshe Rabenu, Panim el Panim. Amar Rabbi Yitzchak, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe, Moshe, Ani ve'ata nasbir panim be'alacha. Primera drasha que dice la Gemara, que Panim Bepanim quiere decir que el Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, yo y tú vamos a estudiar juntos Torah, Nasbir Panim. Nasbir Panim quiere decir también de forma agradable y también de forma clara, que si vamos a estudiar Torah de forma agradable y clara uno con el otro. Ika de Amrei, otra explicación del pasuk, Kach amarlo Kadosh Baruj Hu le Moshe, que Shem shani esbarti lecha panim, Kach ata asber panim Israel ve'achzer ha'oel limkomo. Le dijo el Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu, así como yo isbarti lechapaní, que es decir, te enseñé la Torah de forma clara y agradable, así tú también tienes que lasbir panim a Am Israel, y entonces le pidió que devuelva su carpa al mahané, al campamento de Am Israel. Y sigue la Gemara y trae el final del mismo pasuk que dijimos antes. Y dice, Veshav el amahané vegomer, que Moshe Rabenu devolvió su carpa al campamento. Dice la Gemara, Amar Rabbi Abau, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Achshav yomuru, arav bekaas, vetalmid bekaas, Israel mate aleem. Si tú te quedas afuera, ¿qué va a decir Am Israel? Va a decir, el Rab, el Kadosh Baruj Hu, está enojado con nosotros. El alumno Moshe Rabenu también está enojado con nosotros. Israel, nosotros, el pueblo de Israel, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces le dijo el Kadosh Baruj Hu, Imata machzira oelim como mutav. Si tú devuelves tu carpa a su lugar,
Bien, ve'im lav, pero si no, Yoshua binun talmideja mesharet tachteja. Si no, entonces Yoshua va a ser nombrado líder en vez de ti. Vainu dichtiv veshav el machane. Y eso es lo que se ha escrito, que Moshe Rabenu volvió al campamento. Dice la Gemara, Rove afal pichen lo yatsa adavar lebatala, sheneemar u'mesharto Yoshua binun nar lo yamish mitoch haohel. Dice Rove, de todos modos, como Hashem dijo que Yoshua va a ser el líder, aunque lo dijo con una condición, y la condición no se cumplió, porque Moshe Rabenu sí volvió, de todos modos, como ya lo dijo, de todos modos, finalmente se cumplió, y Yoshua binun fue después el líder. Sigue la Gemara, cuenta lo que dijeron en Yavne, ve'od patach Rabbi Yehuda bechuvod Torah, en el honor de la Torah, ve'darash, asket ushma Israel, hayom azeh niyeta le'am. Asket, de forma pashut, del pshat, es escucha Israel, hoy te volviste un pueblo. Pregunta Rabbi Yehuda, vechioto hayom nitna Torah Israel, ¿acaso ese día fue el día que fue dada la Torah a Israel? Estamos hablando un pasuk que se ha escrito en Humash Devarim, que es decir, al final de los 40 años en el desierto. Valoto yom sof arba'im shanaya, ese día que Moshe Rabbeinu le dijo eso a Israel, asket ushma Israel, fue después de 40 años. Ela lelamedecha shechaviva Torah alomdea bechol yom vayom ki yom shenitna me'ar Sinai. Entonces, ¿qué es lo que el pasuk te quiere enseñar con diciéndote hoy te volviste un pueblo? Que la Torah es tan amada por Am Israel que sienten como si cada día y día la recibieran de nuevo. Por eso le dijo, Ayom nieta leam. Amar Rabbi Tanchum berei de Rabbi Chia ish kvar ako, teida, puedes saber que es así, que tanto quieren la Torah, Sharei Adam kore kriyat shma shacharit ve'arvit, ve'erev echad eino kore, dome que mi shelo kara kriyat shma meolam. Que podemos saberlo de que una persona que lee Kriyat Shema todos los días, mañana y noche, y una vez nomás no leyó Kriyat Shema, se siente como si en su vida ha leído Kriyat Shema. Explica el Rav Steinman Zatzal que una persona, por ejemplo, que come todos los días 3 veces al día. Un día que no come, se siente con una hambre como si nunca ha comido. Así, la Am Israel quiere recibir Ol Malchut Shamaim y cada día de nuevo se siente la necesidad de recibir Ol Malchut Shamaim, de tal forma que si una vez no dijeron Kriyat Shema, se sienten como si nunca han dicho Kriyat Shema. Otra explicación a Asket Ushma Israel, Asket Asu kitot veisku batorah. Asket lo aprenden como kitot, como grupos. Quiere decir, hagan grupos y entonces estudien Torah. Lefiche en Torah niknet ela bechabura. Porque para comprar la Torah, para estudiarla bien estudiada, hay que estudiarla en un grupo. Que de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, como lo que dijo Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, de amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina, mai dichtiv, cherev el abadim venoalu. El pasuk dice, espada a los badim venoalu. Y ahora voy a explicar qué quiere decir eso. Entonces primero dice, Jerev, espada, al soneim shel talmidei chachamim shiyoshvim bad bebad veoskim batorah. Badim es como la palabra bad, quiere decir una rama única, sola. Entonces eso quiere decir espada a aquellos que se sientan solos cada uno, solo para estudiar Torah. Ahora lo dice en un sentido opuesto, ese significado opuesto que dice al soneim shel talmidei chachamim, que viajó para no hablar de los mismos talmidei chachamim. Velood, ahora la tercera palabra que dice venoalu, velood el Hashem mitapshim. Porque noalu quiere decir que no solamente que está mal hecho que estudian solo, sino también se van, no solamente que no crecen en la Torah, sino también se vuelven menos inteligentes. Ktiv acha venoalu, uktiv atam asher noalnu. Con respecto a cuando Am Israel confiesa que pecó, dice asher noalnu, que es decir que hicimos algo no inteligente. Entonces, aquellos que se sientan solos a estudiar se van volviendo menos inteligentes. Velood, el ashechotim. Y además, otra cosa trae eso que se sientan solos, que al final terminan pecando. Shenemar va'asher chatanu. Después del pasuk, en el pasuk asher noanu, va'asher chatanu. Y también pecamos. Entonces aprendemos que también los que se sientan a estudiar solos también terminan pecando. Y Beit Eima, otro lugar de donde él aprendemos que si se sientan solos terminan pecando. Me'acha no'alu sarei tzion, etc. El pasuk dice itu et Mitzrayim, que causaron a los egipcios pecar. Entonces también vemos que la palabra no'alu también nos insinúa con respecto a pecados.
Davar acher, otra enseñanza del pasuk Asket u'Shma Israel. Asket u'Shma Israel, ki katetu atzmechem al divrei Torah. Ahora la palabra asket es como la palabra lekatet, quiere decir desmenuzar, quiere decir, el pasuk dice, cada persona a sí mismo tiene que viajó desmenuzarse para poder estudiar Torah, quiere decir, tiene que anular de él todos los deseos materiales, volverse más puro, más espiritual para poder estudiar Torah. Que de Amar Resh Lakish minayin she'en divrei Torah mitkaimin ela bemi shememit atzmo alea, como lo que dijo Resh Lakish, que de dónde aprendemos que quién puede tener la Torah y que se cumpla en él la Torah, aquella persona que muere por ella. Sheneemar zot haTorah adam ki yamut ba'oel. Esta es la Torah, la persona que muere en la carpa, que es en el lugar donde se estudia Torah. Ahora no, quiere decir obviamente morir de verdad, sino que mata en él todos esos deseos materiales que impiden a la persona ser espiritual y estudiar Torah. Davar acher, otra enseñanza, Asket u'Shma Israel, Has ve'achar kach katet. Usamos la palabra asket como dos palabras. Has quiere decir está en silencio, quiere decir primero la persona tiene que escuchar todo lo que le enseñan sin empezar a hacer preguntas y intentar entenderlo profundamente, sino solamente escuchar. Después de que ya escuchó todo lo que hay que decirle y tiene lo que se llama girsá, tiene toda la materia enfrente de él, entonces empieza a profundizar y entender exactamente todo lo que escuchó. Esto es as ve'achar katet. Katet después empieza a cortarlo en pedazos, quiere decir, empieza a profundizar en él. Que de Rove, como lo que dijo Rove, de Amar Rove leolam ilmod adam Torah ve'achar kach yege. Primero la persona estudia mucho Torah y después piensa en ella, profundiza en ella y entiende bien profundamente lo que estudió. Dice la Gemara, Amrei de Bei Rabbi Yanai, Mai dichtiv ki mitz chalav yotzi chem'a, umitz af yotzi dam, umitz apaim yotzi riv. Quiere decir, ¿qué aprendemos de este pasuk? Dice así, primero, ki mitz chalav yotzi chem'a. Aparentemente quiere decir que el extracto de la leche va a sacar manteca. ¿Qué quiere decir eso? Bemi atamotze chem'a shel Torah, ¿en quién encuentras la parte mejor de la Torah? Bemi shemaki chalav sheanak mishde imo alea. Aquella persona que termina como que viajó vomitando la leche que comió como bebé de su mamá, que tanto se esfuerza por la Torah, que aún eso termina vomitándolo sobre la Torah, es el que llega a la parte mejor de la Torah. Yo pensé una explicación que puede ser la comida es lo que le da la fuerza a la persona. Entonces así la persona que da toda su fuerza en la Torah, aún aquella fuerza que él tiene desde bebé, que recibió del alimenticio del bebé, lo saca en la Torah, es el que llega a lo mejor de la Torah. Después, umitz af yotzi dam, ¿qué quiere decir? Que el extracto de la nariz va a sacar sangre. ¿Qué quiere decir eso? Kol talmid shekoes alav rabo pam rishona veshotek. Mitz af quiere decir, cuando af viene la palabra jagonaf, de enojo. Aquel persona que el rab de él se enoja con él y lo regaña y él se queda callado. Zohe leavchin ben dam le dam. Yotzi dam, quiere decir, él va a tener el mérito de diferenciar entre dam y dam. Ben dam tameh le dam taor. La diferencia entre una sangre que es pura y una sangre que es impura es solo talmidei jajamim grandes saben diferenciar entre ellas. Y aquel alumno que el rab de él se enojó con él, lo regañó y él se quedó callado, va a tener ese mérito. ¿Qué está escrito? Umitz apaim yotzi riv. Kol talmid jajam shekoes alav rabo pam rishona ushniya veshotek. Aquí apaim es como doble af, es decir, el rab de él se enojó con él doble vez y él de todo modo se quedó callado. Veshotek zoche leavchin ben dinei mamonot le dinei nefashot. Tiene el mérito de diferenciar entre la profundidad que hay en dinei mamonot, todo lo que tiene que ver con plata, a dinei nefashot, aunque dinei nefashot es aquellos pecados que hay que aún matar a la gente por ellos. De todos modos, los dinei mamonot que tienen que ver con plata son más profundos, más difíciles de entenderlos. Y aquel alumno
que el Rab estuvo enojado con él 2 veces, lo regañó 2 veces y de todos modos se quedó callado, va a tener el mérito de saber la diferencia entre la profundidad de Dinei Mamonot a Dinei Nefashot. Detnan, como está escrito en la Mishnah, Rabbi Shmuel Omer, Arotze sheitchakem, el que quiere ser inteligente, Ya'asok bedinei Mamonot, que estudie las halajot de dinero, she'en lecha mikzoa batorah yoter mehen, she'en kema'ayan anovea. Que no tienes nada en la Torah que es más profundo que eso, que ellos son como una fuente que todo el tiempo saca agua. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Mai dichtiv im navalta beitnase vim zamota yad lepe. ¿Qué es la explicación de este pasuk? Kol amenabel atzmo al divrei Torah, sofo leitnase. Cada persona que se humilla para estudiar Torah, quiere decir que él hace preguntas a su rabino, todo lo que él no sabe aún, si otras personas le parece extraño que él no sepa tal cosa y pueden llegar a burlarse de él, de todos modos, sofolit nace, el final de esa persona va a ser que él va a crecer y va a ser muy importante. Mientras que veim zamam, sí, se quedó con la boca callada, quiere decir como un zamam que se pone algo sobre la boca para no abrirla, yad lepe. Al final se va a avergonzar cuando le pregunten algo de alajá y no va a saber. Y después de Rabbi Yehuda, Patach Rabbi Nehemia Bechvod Achsania. Entonces empezó Rabbi Nehemia a hacer una drashá en el honor de Achsania, que es una persona que tiene huéspedes en su casa. Qué grande e importante es. Vedarash Mai Dichtiv. Vayomer Shaul el Akeini. Shaul le dice a los descendientes de Yitro que tuvo a Moshe Rabbeinu como huésped en su casa. Lechu suru redu mitoch Amaleki penu sivcha im'o ve'ata asita chesed im kol bnei Israel. Le dice, cuando él iba a matar a Amalek, le dice a los descendientes de Yitro, sálganse, sepárense de Amalek para que no te pase lo que les va a pasar a ellos. Y dice Rabbi Nehemia, Valot Varim Kal Vachomer, Uma Yitro shelo kerav et Moshe ela lichvod atzmo, kach, המארח, תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו, מענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Yitro, ¿por qué invitó a Moshe Rabbeinu a su casa? Para su propio beneficio, porque él quería que Moshe Rabbeinu se case con una de sus hijas. Y de todos modos vemos que qué recompensa tan grande que recibió, que sus descendientes muchas generaciones después fueron salvados. Una persona que invita a un Talmid Jajam a su casa y le da de comer y de tomar y le da de todas sus propiedades, todo lo que él necesita, con más y más razón que va a tener una grande recompensa. Patach Rabbi Yossi bechvod Achsania, después habló Rabbi Yossi, vedarash, lo tetaev edomi, ki achicha u, lo tetaev mitzri, ki ger haita be'arzo. El pasuk dice, no odiar a los egiptos, porque ellos los tuvieron a ustedes como huéspedes en el pasado. Ve'alot dvarim kal vachomer, uma mitzriim shelo kervu et Israel ela letzorech atzman. También los egiptos, ¿para qué querían que Am Israel venga a estar en donde ellos? Para su propio beneficio, como está escrito, sheneemar, vim yadata v'yesh baman sheichael v'samtam sarei mikne al asher li. Que Paró le dijo a Yosef, si sabes de tus hermanos que son Anshei Jael, que son muy fuertes y saben hacer la obra de ellos muy buenas, muy bien hecha, ponlos encargados sobre las cosas mías. Entonces vemos que el interés de ellos era su propio beneficio. Y de todos modos, de ahí en adelante, Am Israel es digno, tiene el tzivui del Kadosh Baruj Hu de nunca odiarlos. Y también sabemos que pueden entrar, es decir, si un egipto se convierte, después de 3 generaciones puede ya casarse con una judía. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Como dijimos antes, el que tiene un תלמיד חכם como huésped en su casa, con más y más razón. פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש ויברך השם את עובד אדום בעבור ארון האלוקים. עובד אדום, el Aarón HaKodesh de que estaba en el Mishkan de Shiloh y los Pelishtim lo cogieron y después lo devolvieron. Él lo tuvo en su casa durante una época y dice el pasuk que Hashem lo bendijo por haber tenido el Aarón HaKodesh en su casa. Y dice Rabbi Eliezer, V'alot dvarim kal vachomer, uma Aarón shelo achal veshata ela kibed veribetz lefanav kach. Al Aarón HaKodesh no come ni toma, obviamente. Lo único que hay que hacer es limpiar alrededor de él
o para donde él está, para que esté limpio. Eso es todo lo que hay que hacer. De todos modos, recibe una bendición grande. Ameareach talmid chacham betoch beito. El que tiene un talmid chacham como huésped, umachilo, umashkeu, umeaneu minechasav, alachat kama vechama. Ahora pregunta la Gemara, ma ibraja sheberjo. ¿Cuál fue la braja que recibió Oved? Amar Rav Yehuda bar Zvida, zo chamot veshmone kalotea sheyaldu shisha bekeres achat. Dice la Gemara que la esposa de Oved y sus 8 kalot, que decir, tenía 8 hijos, y entonces las 8 kalot, también la esposa y también las 8 kalot, todas tuvieron 6 hijos en un parto cada una. Sheneemar, que lo aprendemos escrito, Peultai Ashmini, se ha escrito que el octavo hijo se llama Peultai. Uchtiv, que decir, él tenía 8 hijos. Uchtiv ki berejo Elokim, kol ele mibnei Oved Edom, Ema, uvneem veachem ish chail bekoach la'avoda, 62 leOved Edom. En resumen, el pasuk dice que él tenía 62 personas que trabajaban para él, que le ayudaban a él. Entonces, ¿cómo se llega a 62 personas? Entonces son 8 hijos que él tenía, más su esposa y sus 8 kalot, que cada uno tuvo 6 hijos en un parto. Entonces son 54 hijos, más sus 8 hijos de él mismo, son 62 personas. Y esa fue la braja que recibió Oved. Y con eso terminamos esta página. Beatzlacha.